Ya, entonces, buenas tardes, chicos, a nuestra última clase teórica de la asignatura. Corresponde al contenido de búsqueda en profundidad relacionado a la unidad de grafos no dirigidos que comenzamos a ver la semana anterior. Hoy día vamos a revisar, como les digo, este concepto, vamos a explicar en qué consiste, para qué nos va a servir y lo más importante, cómo hacerlo. ¿Ya? Es un nuevo algoritmo que vamos a aprender, que vamos a explicar sus características y, y lo más importante, su paso a paso. ¿Ya? Al ser un algoritmo, ustedes saben que lo importante es el proceso de cómo se va ejecutando esto. ¿Ya? Entonces, la búsqueda en profundidad, como su nombre lo indica, es una búsqueda de algún elemento eh, que nos va a permitir recorrer. ¿Ya? Siempre se relaciona al concepto de recorrido, porque vamos a pasar por todos los elementos de una cierta forma, que ya vamos a ver, y que nos va a sonar muy similar a algo que ya hicimos cuando trabajamos con árboles. ¿Por qué? Porque recuerden que los árboles son un grafo con una cierta característica, ¿ya? Eh, y que nos va a permitir, obviamente, en algún momento encontrar un cierto elemento que yo ando buscando dentro de todo el contenido de este grafo. ¿Ya? Los grafos son un poquito más difíciles o un poquito más abstractos al momento de definir recorridos. ¿Ya? Los árboles son súper sencillos porque siempre nos vamos moviendo desde el nivel superior, ¿cierto? O la descendencia más alta, por los hijos, ¿cierto? De una cierta rama, y después nos movemos a la otra, etcétera. Es mucho más visual el movimiento que uno realiza o el desplazamiento que uno realiza dentro del árbol que del grafo, que al tener más conexiones, obviamente nos enreda o nos distorsiona un poquito la visión que tenemos al momento de desplazarnos. ¿Ya? Entonces, esta búsqueda en profundidad consiste en, o el paso a paso sería, que se comienza en un vértice inicial, que podríamos decir que es el vértice con índice 1 o el menor vértice posible. Recuerden que los vértices eran los nodos que tenían etiquetas o elementos dentro, ¿ya? Y que en este caso íbamos a elegir uno, eh, el menor posible o alguno dado, ¿ya? No hay necesidad de que sea, o no está definido uno en particular, sino que yo puedo elegir aleatoriamente, tal como lo hacía, por ejemplo, en el algoritmo de Prim, que podía elegir cualquiera y después seguir las reglas. Acá funciona de manera muy similar. En este caso, se acostumbra a partir por el que está etiquetado con el menor valor, ¿ya? Y ese vértice se va a pasar a denominar, cuando yo lo resalto y establezco que voy a comenzar desde ahí la búsqueda, lo defino como el vértice activo. ¿Ya? Eh, y la búsqueda en profundidad va a consistir en que hasta que todos los vértices hayan sido visitados o que el recorrido haya pasado por ellos, en cada paso se avanza al vecino con el menor índice siempre que se pueda, y pasa este a ser el vértice activo. Entonces, como yo les dije, en los grafos, al tener muchas más conexiones, a diferencia de los árboles que habíamos visto, voy a tener muchas más opciones para desplazarme dentro de esta estructura. En este caso, yo voy a elegir o voy a priorizar por el de menor valor posible dentro de su etiqueta, ¿ya? Y al moverme, va a pasar a ser ese el vértice activo. Resulta que cuando todos los vecinos al vértice activo hayan sido visitados, se retrocede al vértice X desde el que se alcanzó al vértice activo. Y se prosigue siendo ahora X el vértice activo. O sea, yo me voy a mover por un vértice, voy a ir a su descendiente o a su conexión con menor valor, voy a ir hacia allá, voy a su vez ir a la conexión con menor valor, y una vez que ya no tenga más conexiones, voy a volver hacia donde, eh, por donde partí, digamos, y me voy a mover hacia otro vértice que pudiera estar conectado y que en el momento en que yo partí esta búsqueda no tenía el menor valor, sino que
un valor mayor al vértice por el cual yo seguí la búsqueda, ¿ya? Y entonces el algoritmo pasa a ser, o define que en el grafo, que se llama G, y que tiene el conjunto de vértices B corta mayúscula, y el conjunto de aristas A mayúscula, que es un grafo conexo, es decir, que tiene todos sus elementos conectados, no tiene elementos que son independientes del grafo, ya tiene todos sus vértices conectados, o al menos una componente conexa, que B' sea el conjunto de un vértice, o el conjunto de vértices, que A' sea un vector de arcos inicialmente vacío y P un vector auxiliar inicialmente vacío. ¿Ya? Entonces tenemos el grafo que va a proporcionar este B', que va a ser el conjunto de vértices que se tienen, y del cual yo voy a ir sacando, podríamos decir, los vértices, para ir posicionándolos en P, que es un vector auxiliar que voy a ir llenando con los vértices que haya visitado. ¿Ya? Entonces, el algoritmo funcionaría primero con la acción de introducir el vértice inicial en P y se elimina del conjunto B. O sea, saco, podríamos decir, que de esta bolsita que es B', el vértice por el cual voy a comenzar, y lo ubico en P, que es este vector auxiliar que me va a marcar la lista de nodos que yo voy a ir visitando. ¿Ya? Mientras B' no sea vacío, esto quiere decir que queden más nodos por visitar, o que en la bolsita donde ya están todos mis nodos queden nodos o vértices, vamos a repetir los puntos 3 y 4, o en otro caso vamos a parar. O sea, si ese conjunto, perdón, de vértices está vacío, ya obviamente no tengo nodos por recorrer, por lo tanto se va a detener la ejecución. Pero si esa bolsa no está vacía, o ese conjunto no está vacío, voy a seguir realizando los pasos 3 y 4 que aquí se establecen. Y el paso 3, es decir, que se toma el último elemento de P como vértice activo, en este caso el vértice que acabo de incluir desde B' a P, que es el vector auxiliar, va a pasar a ser el vértice activo, que es de donde yo voy a generar el movimiento, y voy a tener que considerar en el cuarto paso que si el vértice activo tiene algún vértice adyacente que se encuentre en B', es decir, en el conjunto donde están todos los otros vértices, si el vértice activo tiene alguna conexión con uno de ellos, vamos a tomar el de menor índice, vamos a insertar ese vértice en P como último elemento. Al hacer esto, obviamente lo vamos a eliminar del conjunto B', y se inserta en A' el arco que le une con el vértice activo. Es decir, vamos a anotar en ese vector el arco o la arista. Ya recuerdan que les mencioné en clases anteriores que el concepto de arco aparecía acá. ¿Ya? Es la arista que va a unir el vértice activo con ese vértice que yo acabo de sacar del conjunto B'. ¿Sí? Y si el vértice activo no tiene adyacentes, se elimina de P. ¿Ya? O sea, lo saco del recorrido. Ahora, vamos con una definición súper importante que nos va a hacer entender los gráficos que vienen después, ¿ya? Las representaciones gráficas que acompañan esta presentación. Vamos a decir que durante una búsqueda en profundidad en un grafo no dirigido G, y repito, grafo no dirigido significa que sus aristas no tienen una dirección establecida, o sea, puede ser bidireccional, todas las aristas de este grafo pueden ser tanto aristas del árbol como aristas de retroceso. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Ahí tenemos un grafo que es no dirigido, que es conexo, y al cual queremos saber, ¿cierto? O establecer la búsqueda en profundidad. Y el resultado es este. Pero ¿cómo llegamos a ese resultado? ¿Ya? Y bueno, ahora me gustaría pasar a proyectarles un dibujo en la pantalla para que entiendan el proceso de llegar de este grafo de la izquierda al árbol que aparece en la derecha. ¿Ya? Denme un segundito.
Ya. Entonces, teníamos el siguiente grafo. Teníamos un nodo A, un nodo B, un nodo D, un nodo E, en el otro lado un vértice C, un vértice o nodo, F y un vértice G. Y resulta que estaba unido con A, que D estaba unido con A y que B estaba unido con E. ¿Ya? Entonces, aquí voy a borrar un poquito esto para que se vea mejor. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, según lo que se establecía en el algoritmo, yo voy a partir primero estableciendo un vértice activo. Y ese vértice activo va a ser elegido de manera no aleatoria, pero yo lo voy a establecer. Y casi por regla se dice que debiera ser el con menor valor posible dentro de las etiquetas que aquí aparecen, ¿ya? Puede ser cualquiera, pero se acostumbra a usar el menor. En este caso, ese nodo con el menor valor, o vértice con el menor valor, va a ser A. Luego, dentro de las listas de conexiones, yo voy a desplazarme al que tenga el menor valor posible. ¿Sí? La lista de conexiones de A, y aquí nos puede servir, por ejemplo, la matriz de adyacencia, ¿no? Eso es uno de los usos que se da, pero aquí, al ser un grafo sencillo, basta con el dibujo. Tenemos que A está unido tanto con B, con D, con E y con C. Por lo tanto, el siguiente nodo a visitar es el con el menor valor posible en su etiqueta y sería el nodo B. ¿Ya? Luego, ese nodo tiene otra lista de adyacencia u otra matriz de adyacencia. ¿Ya? Denme un segundito que aquí se me... Ya, ahí sí. Y tiene, como les dije, otra lista de adyacencia. En este caso, tiene al nodo D y al nodo E. Y yo puedo desplazarme, o debo desplazarme para seguir mi búsqueda en profundidad, por pasar por todos los elementos en un cierto orden, por el que tenga el menor valor. ¿Ya? En este caso, el vértice que está conectado a B, que tiene el menor valor en su etiqueta, va a ser el nodo D. ¿Sí? Y D tiene otra lista de conexiones, que en este caso sería tanto a B como a A y E, pero debo seguir en la descendencia o en nodos que no haya visitado. ¿Sí? Si yo volviera a A, la búsqueda se hubiera considerado como un ciclo, ¿sí? Porque estaría cerrando ahí el lazo. ¿Ya? En este caso, lo que hago es recorrer todo un tramo sin repetir nodos y después retroceder. ¿Ya? Como A ya lo había visitado previamente, no puedo volver ahí. Como B está en el mismo caso y lo único que nos quedaría es el nodo E. ¿Ya? Entonces, ese es el único nodo que está, digamos, permitido visitar y que se va a marcar ahí. ¿Sí? Ahora, y antes de seguir con los otros vértices, si se fijan, hay conexiones establecidas en el grafo que no fueron consideradas para esta búsqueda en profundidad. Esas conexiones van a ser denominadas aristas de retroceso. ¿Ya? Lo que vimos, déjenme un segundo que aquí se me cerró la presentación. ¿Ya? Lo que en la presentación aparece como aristas de retroceso, si los pueden estar viendo en campus virtual, yo lo voy a volver a proyectar después, pues, dijimos que
las aristas podían ser aristas del árbol que se va a generar, en este caso las que yo estoy marcando en azul, porque son las que me permiten desplazarme entre los nodos o entre los vértices de este grafo, y las aristas de retroceso, que son las que me generarían ciclos, pero que también me permiten volver, ¿cierto?, a un cierto nodo. En este caso, esas aristas de retroceso van a ser las que voy a marcar de color verde, y que en la presentación, y lo voy a mostrar de inmediato, pero ustedes también ya lo pueden ver en la presentación, aparecen con una línea punteada. Estas aristas de retroceso son conexiones que efectivamente existen, pero que no son la mejor forma para desplazarme por el grafo, ¿ya? ¿Cuál sería la forma correcta? Y aquí lo voy a marcar con blanco. Yo me desplazo a A, me desplazo a B, me desplazo a E, vuelvo por el mismo camino, ¿ya? Y aquí les puede ya ir sonando conocido, y el vértice activo iba cambiando. En un momento fue A, cuando me desplacé a B, B pasó a ser el vértice activo, y así sucesivamente. Recuerden la definición para el vértice activo, que si yo me iba moviendo, una vez que ya no hubiera más descendientes por visitar o nodos que no había visitado, debía volver al que anteriormente me pasó la característica de vértice activo. En este caso, a E se lo pasó el vértice D, al D se lo pasó el vértice B y a B se lo pasó el vértice A. Y se sigue con los siguientes descendientes de A, pero que hayan sido mayor que el vértice B, que fue mi primera opción. ¿Ya? Entonces ahora voy a comenzar el movimiento hacia el otro lado. Aquí voy a dibujar mejor estas líneas blancas para que quede mejor explicado. Entonces A se mueve a B se mueve a D se mueve a E se mueve a D se mueve a y B se mueve a A. Y una vez que ya volví al vértice, al vértice A como vértice activo, me debo mover por el otro lado, ¿ya? Por la otra rama de descendencia. Y en este caso, esto va a ser una arista del árbol. El vértice C va a quedar como visitado. Y dentro del vértice C tengo las conexiones a F y a G. Me muevo a la con menor valor, que en este caso sería F. Por lo tanto, el vértice F pasa a ser el vértice activo. Y del vértice F tengo conexión, o me queda la conexión a G, que sería mi último vértice activo. ¿Ya? Aquí voy a marcar que de C me moví a F, de F me moví a G, de G no me puedo mover a C, ¿ya? Por lo tanto mi camino de vuelta sería el mismo. ¿Ya? Y como efectivamente existe conexión entre C y G, pero no dentro del árbol que se está generando para la búsqueda, esta es otra arista de retroceso. Y si se pueden fijar en la presentación, a ver, denme un segundo. Si se pueden fijar en la presentación, esas son las líneas punteadas que ahí aparecen. Son las aristas de retroceso, conexiones que existen, pero que en este momento no forman parte del árbol que es resultado de la búsqueda en profundidad. ¿Ya? Entonces aquí vamos a volver. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuevamente el grafo. Y si se fijan, en D puedo volver a A, en E puedo volver a B y también puedo volver a A, que son las tres conexiones de esa rama que quedaron como aristas de retroceso. Y G estaba conectado con C, pero no forma parte del recorrido original, por lo tanto es una arista de retroceso entre G y C. Están conectadas, pero no es la mejor forma para desplazarme. ¿Ya? Eso significan esas líneas punteadas que aquí aparecen. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Si me pueden dejar un mensajito. ¿Sí? Ya, perfecto. Seguimos entonces.
Bueno, para cada grafo que cumpla con las características que establecimos, vamos a poder realizar esta búsqueda en profundidad. Y dentro de esta búsqueda en profundidad del procedimiento que acabamos de realizar, vamos a poder establecer dos conceptos más, que el primero es el punto de articulación y el otro es el componente o un grafo biconexo. El punto de articulación es un concepto súper importante y súper determinante en el grafo porque indica que un vértice cualquiera, ¿ya? En este caso denominado como B corta, eh, al ser eliminado con sus aristas, divide el grafo o divide un componente conexo en dos o más partes. ¿Ya? Y aquí voy a volver al tiro. ¿Ya? No es el mejor ejemplo, ya van a entender por qué no es el mejor, pero va a quedar súper claro. En este grafo, ¿ya? En el de la derecha, si se fijan, si yo retiro uno de estos nodos, voy a generar que voy a separar dos componentes conexas. ¿Ya? Mejor lo vamos a hacer con acá el de la izquierda. Si yo al grafo que aquí aparece, al de la izquierda, le retiro el vértice A, voy a generar dos grafos o dos componentes conexas que serían B, D y E y C, F y G. ¿Ya? Pero si saco un nodo, por ejemplo, el G, voy a mantener el grafo completamente unido. Solamente saqué el G con sus dos conexiones, pero al retirar G se mantiene la conexión entre C y F, por lo tanto F sigue perteneciendo al grafo y lo único que desapareció fue G con sus dos aristas. ¿Ya? A diferencia de que si retiro A, se va A con todas sus aristas, pero queda esta componente conexa, BDE y CFG. Quedan dos componentes conexas distintas. ¿Ya? Entonces, este punto de articulación va a ser este vértice que cuando yo lo elimino, divide al componente conexo en dos o más partes. ¿Ya? Y hay un tipo especial de grafo que es, podríamos decir que inmune a este fenómeno de retirar nodos y ser afectado o dividido, que es el grafo que no tiene puntos de articulación y que se llama biconexo. ¿Ya? Cuando el grafo no tiene puntos de articulación, se denomina biconexo porque por mucho que yo retire un vértice, las conexiones van a seguir estando. No voy a dividir el nodo. Perdón, el grafo. ¿Ya? En este caso, este vértice, o sea, este grafo, podríamos decir que sí tiene un punto de articulación, porque si yo retiro A, voy a dividir esto. ¿Ya? Una componente distinta o un, a ver, ¿cómo explicarlo? Una configuración de este grafo distinta sería que, por ejemplo, acá estuviera E con F unidos. ¿Sí? Eso generaría que al retirar A, todos los otros elementos siguen unidos. ¿Sí? Ahí el grafo sería biconexo porque A no hubiera sido un punto de articulación, sino que simplemente otro vértice más. Entonces, si yo lo retiro, siguen juntos esta porción del grafo, esta unión que estamos simulando que existe y esta otra componente conexa del grafo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, los que no tienen punto de articulación son grafos biconexos. Pero, ¿cómo determinamos el punto de articulación? ¿Ya? Aquí, obviamente, en estos ejemplos de grafos que son sencillos, que tienen pocos vértices, y que están ordenados en el dibujo, es fácil notarlos o definirlos al verlos. ¿Ya? Pero matemáticamente, ¿cómo se comprueba que un vértice es un punto de articulación? Con el siguiente algoritmo. Primero, debemos realizar la búsqueda en profundidad del grafo.
esto va a traer como consecuencia que vamos a calcular el número VP o el número de la búsqueda en profundidad para todo vértice B. O sea, lo primero que debemos hacer es recorrer el grafo con el algoritmo de búsqueda en profundidad y a cada elemento anotar este valor al lado, que vamos a llamar número BP, que es la posición en la cual yo visité el vértice. ¿Ya? Entonces puedo partir con un elemento, con el vértice activo que yo defino, y ese va a tener como número BP 1. Luego me muevo a su descendiente o a su conexión con menor valor en su etiqueta. Ese va a tener el número BP2. ¿Sí? Luego, si ese tiene un descendiente, me muevo al menor y ese va a tener el número BP3. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que recorra todos los elementos. Y obviamente el número BP mayor dentro del grafo va a ser la cantidad de nodos o de vértices que este grafo tiene. ¿Ya? Entonces el número BP es el número asignado al vértice al recorrer el grafo en la búsqueda en profundidad. Ordena los vértices como en un recorrido en orden previo del árbol abarcador en profundidad. ¿Ya? O sea, lo que estamos obteniendo es un árbol abarcador en profundidad, lo que se consigue, ¿sí? Y esto va a simular, ¿cierto?, el orden previo, que recuerden que yo partía en la raíz, luego el subárbol a la izquierda y luego el subárbol a la derecha. ¿Sí? Y todos los subárboles recorridos también en orden previo. Luego tenemos que, al ya estar definidos todos los números BP o el número de orden en el que yo pasé por ese vértice, vamos a necesitar calcular otro valor que vamos a denominar como bajo de B corta, siendo B corta el vértice que estoy analizando, y esto está definido como el número BP más pequeño de B o de cualquier otro vértice, W en este caso, accesible desde ese vértice B, siguiendo 0 o más aristas de árbol hasta un descendiente X del vértice B y después seguir una arista de retroceso XW. ¿Ya? Súper enredado, muchas palabras, ya vamos a lo concreto. Se calcula este valor bajo B para todos los vértices B visitándolos en un recorrido en orden posterior. Se toma bajo B como el mínimo D. Y aquí viene lo importante. Yo, para definir este valor, tengo tres posibilidades. Lo primero es que bajo B sea el número BP, ¿ya? El número BP del mismo vértice al cual estoy calculando bajo. ¿Ya? Y el número BP ya saben que es la posición por el que pasé en el grafo. ¿Ya? También puede ser el número BP de Z para cualquier vértice Z por el cual hay una arista de retroceso. ¿Ya? Recuerden que las aristas de retroceso eran estos caminos que existen en el grafo, pero que no son parte del árbol que se genera al hacer la búsqueda en profundidad. ¿Ya? Entonces tengo la posibilidad de utilizar el número BP del vértice al cual está conectado el que yo estoy viendo por esta arista de retroceso. ¿Ya? Lo vamos a ver con un ejemplo con números, así que ahí va a quedar más claro. Y la tercera posibilidad, y recuerden que debo tomar la menor de las tres, sea que bajo I para cualquier hijo de B. ¿Sí? O sea, puedo tomar el valor bajo de un hijo Y de B. ¿Sí? O sea, si el vértice al cual yo estoy tratando de calcularle esto tiene un hijo, yo puedo utilizar dentro de mis posibilidades el valor de su variable bajo. ¿Ya? Entonces tengo que elegir la menor de estas tres posibilidades. Su número BP, el número BP del vértice al cual está conectado por la arista de retroceso, o el bajo de uno de sus hijos. ¿Ya? La menor de las tres es el bajo de ese vértice. ¿Ya? Y finalmente, cuando ya establezco el número BP y el valor bajo, puedo encontrar los puntos de articulación. ¿Ya? Estos puntos
que son vértices que si yo saco dividen las componentes conexas. Entonces, la raíz, y por eso les comenté del ejemplo del principio, es un punto de articulación si y solo si tiene dos o más hijos. ¿Ya? Al generarse un árbol a partir del recorrido de la búsqueda en profundidad, se va a generar obviamente una raíz. Y esta raíz es un punto de articulación si tiene dos o más hijos. ¿Ya? En este caso tiene dos hijos, por lo tanto es punto de articulación. Y es por eso que si yo saco el vértice A, esto queda dividido en dos partes y es un punto de articulación. ¿Ya? Y eso es en la definición básica. Pero el vértice B, o cualquier vértice B corta que sea distinto a la raíz, puede ser un punto de articulación si y solo si hay un hijo W de B tal que su hijo tenga su valor bajo mayor o igual al número BP del vértice. ¿Ya? Si uno de los hijos de un vértice tiene un valor bajo mayor o igual al número BP del vértice, ese vértice es un punto de articulación. Es decir, si yo lo retiro, quiebro este grafo en distintas partes. ¿Ya? Y ahora vamos al ejemplo. ¿Ya? Vamos a ponerle números a esto. Ya. Entonces, de este grafo que se nos presentó en un principio, vamos a obtener, acá, vamos a obtener el árbol que está compuesto por A, que tiene como hijos a B y a C, que B tiene a D y que D tiene a E. Y en este caso C tiene a F y F tiene a G. ¿Ya? Sus aristas de retroceso eran que D estaba conectado con A. No te las marqué en verde. ¿Ya? Que D estaba o tenía una arista de retroceso con A, que E tenía una arista de retroceso con B y también con A. Y en el otro lado tenía la conexión, si recuerdan ahí en la línea verde, una conexión entre G y C. ¿Ya? Todas esas líneas en verde son aristas de retroceso, conexiones que existen entre un nodo y otro, pero que no son parte del árbol abarcador que estoy generando a partir de la búsqueda en profundidad. ¿Ya? Entonces, el primer paso era establecer los números BP o los números de búsqueda en profundidad, que es la posición en la cual yo visito al vértice. ¿Ya? Yo establecí que mi algoritmo iba a partir por acá, en el nodo A, por lo tanto el número BP de ese vértice, podríamos decir de A, es igual a 1, ¿sí? Porque es el primer vértice que visité. Para moverme entre uno y otro, prefiero el menor, por lo tanto voy al vértice B, cuyo número BP de B va a ser 2. ¿Sí? Luego de aquí me moví al número BP del vértice D, cuyo valor va a ser 3. Luego me moví al nodo E, cuyo número BP de E va a ser 4. ¿Sí? Una vez que terminé de recorrer toda esa rama, vuelvo al vértice A como vértice activo
¿sí? A través del E retrocedo al D, retrocedo al B, retrocedo al A, y del A me voy al vértice C, ¿sí? Y es el siguiente nodo que recorro. Por lo tanto, el número BP de C sería 5. Luego el número BP de F sería 6. Aquí, denme un segundito. Número BP de F sería 6. Y luego me tocaría el número BP de G, que sería 7. ¿Ya? Con eso cumplí con la primera parte de este mini algoritmo, ¿cierto? Vamos a establecer acá. El algoritmo que me pide primero los números BP, después me pide el valor del bajo, y después comprobar si es que el bajo de W es mayor o igual al número BP de un vértice. ¿Sí? Esto es bajo de B y número BP de B. ¿Ya? Siendo W aquí un hijo de B, que es el vértice que estoy analizando. ¿Ya? Entonces ahora tengo que ir a buscar esos valores. ¿Ya? Y volviendo a lo que dice en la diapositiva, se establece que el cálculo de estos valores bajos se va a hacer recorriendo los vértices en orden posterior. ¿Ya? ¿Y cuál era el orden posterior? Cuando yo recorría desde el subárbol más a la izquierda, ¿sí? Al subárbol más a la derecha, y finalmente terminaba en la raíz. ¿Sí? Entonces, subárbol a la izquierda, subárbol a la derecha, y terminaba en la raíz. En este caso, ¿cómo proseguiría? ¿Ya? Y acá en el bajo tengo tres opciones, las voy a resaltar acá. Tenía tres opciones de valor para establecer como bajo del vértice. Primero era el número BP de ese vértice, el número BP de Z, que era un vértice conectado a través de una arista de retroceso, y el bajo de Y, que Y, aquí lo vamos a poner, Z por arista de retroceso, y aquí Y es un hijo del vértice B. ¿Ya? Ahí que se vea bien. Entonces yo partiría calculando el bajo de E, ¿sí? Lo primero que debería calcular por orden posterior, ¿cierto? Sería el bajo de E. Y empecemos, ¿cierto? Aquí recuerden que era el menor de los tres. Empecemos a ver nuestras opciones. El número BP del nodo E es 4. El número BP de Z, siendo Z un nodo conectado por una arista de retroceso, puede ser 2 o puede ser 1. Y bajo de I significa que debiera tener un hijo, que no tiene, por lo tanto no es una de las opciones que tenemos. ¿Cuáles son nuestros valores posibles entonces? 4, 2 y 1. Por lo tanto nos quedamos con el menor, que sería 1. ¿Sí? Luego tenemos bajo de D, que sus opciones son número BP de ese vértice, que es 3, número BP de Z, si es que tiene alguna conexión,
¿cierto? Por una arista de retroceso, en este caso tiene con el vértice A, por lo tanto tiene un posible valor de 1, y bajo de I, que un hijo de ese vértice que también tiene 1. O sea, el bajo de D es 1 también. ¿Sí? Luego voy al bajo de B, con las mismas, analizando las mismas posibilidades. El número BP es 2, el número BP de Z no existe porque no tengo aristas de retroceso, ¿sí? Y el, y el hijo tiene el bajo igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, este también tiene un 1. ¿Ya? Luego voy al otro lado, ¿sí? Recuerden que es orden posterior, por lo tanto, recorro un subárbol primero, en este caso el subárbol que genera el vértice B, y ahora voy al subárbol de la derecha que genera el vértice C. En este caso parto por lo más al fondo, y mis opciones acá, los voy a anotar acá arribita, bajo de G puede ser el número BP de ese vértice, que es 7. La otra opción es por arista de retroceso, que sería 5. Y Profe, hijos no tiene. Por lo tanto, sería 5. ¿Sí? ¿Hay una consulta? eh, profe, ¿Sí? ¿se escucha? ¿Sí? Dime. No se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchas? Patricio, ¿tú me escuchas? Nayadet, ahí sí. Ya. ¿Qué está muy chico por los colores? Ah, ya, ya, perfecto. Ya, quizás la pasé a mover un poquito. Ahí sí. Ya, cualquier cosa me avisan, por favor. A ver si ahí. Ya, parece que ahí se ve mejor. Había puesto así desde el principio. ¿Ya? Y para más general principio. Ah, sí. Ya. Entonces, seguimos. Como recapitulando, como el vértice G tenía su número BP igual a 7, pero por arista de retroceso está conectado con C, que tiene su número BP igual a 5, se queda con el valor de 5. ¿Ya? Ese valor que está ahí. Luego seguimos por el vértice F, cuyo valor de número BP es 6, que no tiene arista de retroceso, y que como hijo tiene a G, que tiene un bajo de 5. Por lo tanto, el bajo de F va a tomar ese valor porque es el menor de las tres posibilidades. Luego voy al vértice C, cuyo número BP es 5, que la arista de retroceso no lo lleva a un valor menor, por lo tanto no estaría retrocediendo, sino que avanzando, así que no se considera obviamente, y su hijo también tiene un valor de 5. ¿Ya? Entonces bajo de C va a ser igual a 5. ¿Ya? Y ahí ya completaría el recorrido por el subárbol a la derecha, quedándome solamente la raíz de este árbol, en el cual debo también calcular el bajo de A,
que puede ser número BP, que es 1, que evidentemente va a ser el menor, que por arista de retroceso no retrocede, sino que avanza, así que no tiene mucho sentido, y que como hijo también tenga 1, por lo tanto, ese valor también es 1. ¿Ya? Entonces, voy a volver acá a la presentación. Entonces, una vez terminado eso, yo puedo decir que un vértice cualquiera que sea distinto a la raíz, si es que tiene un hijo W que tenga su valor bajo mayor o igual al número BP del vértice, pasa a ser un, pasa a ser un punto de articulación. ¿Ya? En este caso, ¿cuáles son los vértices que podrían ser vértices de articulación, o sea, perdón, puntos de articulación? ¿Alguien? Sí, perfecto. A y C. A, bueno, obviamente por ser raíz y tener dos o más hijos, en este caso dos solamente, y C, porque C tiene un número BP igual a 5 y su hijo, que es F, tiene un bajo de 5. Por lo tanto, cumpliría con la ecuación de que el bajo del hijo sea mayor o igual al bajo del vértice, perdón, al número BP del vértice, ¿ya? Y esto quiere decir, y nos vamos a ir al dibujo, que si yo retiro el vértice C, ¿ya? Y quizás cortando aquí el dibujo, me va a salir mejor. ¿Ya? Si yo retirara, ya sabemos que el A y el C son los puntos de articulación. Entonces, aquí para demostrarlo un poco más gráficamente, si yo retirara el vértice C, es decir, yo borrar este enlace y borrar este nodo o vértice, quedaría con dos componentes conexas separadas, ¿ya? Partí este grafo en dos partes, ¿sí? Lo mismo hubiera pasado, aquí vamos a retroceder, que vuelva a la normalidad, si es que yo hubiera borrado el vértice A, si borro esta arista, esa, y borro el vértice, si se fijan también dejo dos componentes conexas completamente separadas, ¿ya? Entonces, los puntos de articulación son esos vértices que están uniendo los nodos unos con otros para que estos queden, eh, todas las componentes conexas formen un solo grafo. ¿Ya? Existen grafos, ¿ya? Podríamos decir, eh, por ejemplo, aquí a cualquiera de estos dos, que si yo borro algunos, no van a separar el grafo en dos, sino que va a quedar igual, ¿sí? Obviamente se va a sacar uno de los vértices, pero la conexión entre lo que queda va a quedar completamente igual, ¿ya? Aquí no hay diferencia. Si yo sacara, por ejemplo, el nodo F, vamos a borrar acá, sigue habiendo conexión entre C y G. Por lo tanto, no hay puntos de articulación porque
no me separó el grafo, sino que le sacó un elemento, pero los otros elementos estuvieron o siguen estando unidos. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, cuando esto sucede, cuando ese árbol no tiene puntos de articulación, se establece que es un grafo biconexo, porque independiente que yo saque alguno de los vértices, no va a quedar con diferentes componentes conexas, sino que va a seguir siendo el mismo grafo, con un vértice menos, pero el mismo grafo, ya todos manteniendo sus uniones. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Y con eso terminamos la clase de hoy día. Esta era la última parte de la asignatura que necesitábamos revisar. Como ya lo hemos conversado, nos queda la clase de ejercicio del día martes, previo a la prueba que ya conversamos que se va a iniciar ese mismo día. ¿Ya? Antes de la prueba y antes del día martes, ¿ya? Desde mañana en la mañana va a estar habilitado el, el último taller que nos queda por realizar y va a ser un ejercicio sobre lo que acabamos de revisar. ¿Ya? Un ejercicio muy parecido a lo que fue el taller, el último taller, pero ahora aplicando esta búsqueda en profundidad. ¿Ya? Eso va a tener plazo desde mañana en la mañana hasta el día martes en el horario de la clase. Sí, esto entra en la prueba. ¿Ya? Yo espero eh, durante el día de mañana, probablemente en la tarde, ¿ya? O probablemente lo pueda dejar listo hoy día en la noche, enviarle un temario, ¿ya? El temario de la prueba, ¿ya? Para que sepan, obviamente ahora al reducir los tiempos de preparación para la prueba, que sepan exactamente lo que se va a evaluar, ¿ya? Porque hay cosas que están siendo evaluadas con la tarea, entonces las cosas que no estén entrando ahí es lo que se evaluaría en la prueba, ¿ya? Así que espero mañana en la mañana tenerles, sí, yo creo que mañana en la mañana, tenerles tanto el último taller, con plazo hasta el martes, como el temario de lo que va a entrar en la prueba, ¿ya? Entendiendo que también tienen otras responsabilidades en los otros ramos y que una semana se nos va a hacer poco. ¿Ya? El video va a estar en un ratito más en YouTube para que lo puedan revisar. Cualquier duda, quedo atento al Slack y al correo y nos reencontramos el día martes para la clase. Últimas instrucciones antes de la prueba y después ustedes realizan la prueba por campus virtual. ¿Ya? Si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá. Que estén muy bien, cuídense, ánimo en lo que queda y nos vemos el martes. ¿Ya? Cuídense. Chau, chau.